glúteos sí ya, de largo tiempo, que ustedes lo van a identificar claramente. Lo de Emma es muy esclarecedor en lo que se refiere a lo que yo pedía, que era la especificidad de vuestra profesión. Así que, bueno, contento de poder estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo voy a presentar el currículum de Emma antes de presentar el video. Emma es licenciada en obstetricia, es el premio a la Presidencia de la Nación Argentina al mejor promedio nacional, la especialidad en docencia universitaria y dos maestrías en evaluación final de la maestría de salud familiar y comunitaria y la maestría de docencia universitaria. Es presidente de la Asociación Científica de Obstétricas, es coordinadora del área de innovación y calidad educativa, es coordinadora de el área de educación a distancia, gestionando la creación y el desarrollo de carreras de grado y posgrado. Es coordinadora del área de salud sexual y reproductiva, participando en la formación de recursos humanos, proyectos de investigación y transferencias al medio. Expresidenta de la Federación Latinoamericana de Obstetras, ex vicepresidenta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, por 12 años, ex directora de la carrera binacional de obstetricia de la UNER por 15 años, docente, investigadora, titular, mucho. Bueno, voy a presentar. Emma, cuando empecé en la UNER, aparte de ser una egresada del máster en salud familiar y comunitaria, era la vicedecana, que en realidad ahí lo expresa como vicepresidente, ¿no? O sea, durante mucho tiempo. Tiene una gran experiencia de gestión y de educación. Vamos a empezar a compartir. ¿Me avisan cuando nos vean la pantalla? ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿sí? Bueno, ¿se ve la pantalla? No. No. Bueno, Bueno, buenas tardes a todas y todos los colegas. Eh, Ahí se escucha, pero no se ve la pantalla, Mónica. bueno, ahora vamos a Están intentar de acá nuevo. presentes, así que un gran saludo. Agradezco la oportunidad de poder transmitirles estas palabras, estas pequeñas experiencias que pueden aportar a lo que... Bueno, buenas Ahora tardes sí. a todas y todos los colegas. Ya se ve la pantalla. Debo de conocer a varios de los que están acá presentes, así que un gran saludo. Agradezco la oportunidad de poder transmitirles estas palabras, estas pequeñas experiencias que pueden aportar a lo que ustedes están emprendiendo en este momento. Y todo esto fue a pedido de Mónica Borilla y Juan Reichenbach, quienes admiro y respeto profundamente por toda su trayectoria, su experiencia y sobre todo por sus saberes. Así que bueno, les voy a contar un poquito lo que ha sido la actualización curricular de
la carrera de obstetricia, siempre trabajando en virtud del marco institucional que acoge a las carreras de obstetricia y a los profesionales del área de la obstetricia, que deviene de la Confederación Internacional de Matronas. Este marco de definición es un poco la guía internacional sobre dónde pararnos, desde dónde comenzar. También reconocer a la Federación Latinoamericana de Obstetricia, que hemos trabajado en cada uno de los países la definición. En Perú también se ha trabajado fuertemente y en cierta medida todos, en virtud del contexto, tenemos una definición similar que hace a los diferentes ámbitos de acción de la salud sexual y salud reproductiva, ya no solamente del proceso gestacional, sino de este marco amplio en el contexto de las familias y de las comunidades, ya no como persona individual, sino en este contexto de relación mutua y por tanto de desarrollo de una determinada salud sexual y reproductiva. No solamente en el contexto de la atención, la promoción, prevención y rehabilitación, sino también implicar todo lo que hace a docencia, investigación y gestión con enfoque de género y perspectiva de derecho. Todos estos aspectos tienen que ver con pilares y áreas de desarrollo profesional. Y por tanto, si son pilares, tienen que estar representados en su justa medida en la malla curricular. Algunas con más peso que otras. Pero entonces, nuestro primer paso como equipo fue definir esto, fue definir quiénes somos, cuáles son nuestras competencias y qué peso tienen esas competencias en nuestro quehacer profesional. Y así es que definimos en primera instancia, en un plan de estudio, el perfil de egreso. El perfil de egreso está directamente relacionado con lo que decía recién. Es el que redacta a quién estamos formando, quiénes van a ser nuestros colegas. Y eso obviamente, si bien tenemos un marco internacional, un marco regional, obedece principalmente al contexto local, obedece desde un macroambiente, a los colegios profesionales, al ámbito laboral, a la política de educación superior, a los avances permanentes de la ciencia. Por eso un plan de estudio no debe permanecer estanco por más de 3 años, si no estaríamos ya formando cuestiones que no dan cuenta de estos avances, a la cultura del lugar, a las investigaciones. Y tiene que ver también con la idiosincrasia institucional, tiene que ver con los estudiantes, los docentes, y eso influye sobre los contenidos. Entonces, el trabajar en conjunto con estas organizaciones, nosotros nos hemos juntado, hemos organizado equipos de trabajo en conjunto con las profesionales, nuestras colegas que trabajan en el ámbito comunitario, en el ámbito asistencial, con el Colegio de Obstetras de Entre Ríos, de nuestra región, y también con organizaciones internacionales, la FLOR, la ICM, OPS, UNPA. Todos ellos colaboraron en conjunto con los docentes, con las personas que estuvieron en la gestión en ese momento, los administrativos, los estudiantes, los egresados, todos ellos aportaron sobre aspectos relevantes de la currícula. Esto es un trabajo en equipo, no se limita a 2 o 3 personas. Si bien terminamos 2 o 3 escribiendo, pero necesitamos las voces de estos colectivos. Entonces esto permitió contextualizar, permitió describir qué contenidos y habilidades necesitamos nosotros desarrollar y a su vez
qué aspectos pedagógicos tienen que primar y qué aspectos funcionales tienen que aparecer, para poder darnos cuenta que una currícula tradicional con compartimentos estancos hace que las estudiantes lleguen a su último año y no recuerden qué es lo que dieron en primer año, contenidos esenciales. Nos dimos cuenta que estos contenidos estancos no se relacionaban, por tanto, tuvimos que barajar y dar de nuevo. Es decir, integrar los contenidos y generar una espiral de desarrollo a lo largo de la carrera. ¿Por qué digo espiral? Porque el contenido que se da en primer año tiene que ser abordado sucesivamente en los años posteriores de desarrollo más complejo, más profundo. Esto hace que lo que dé en primero lo voy a estar dando en cuarto, en quinto, con un nivel de complejidad mayor. Y ello va a hacer que la adquisición sea más profunda y que permanezca a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo es que pensamos las áreas de conocimiento cubiertas? Fíjense que ya no estoy hablando de contenidos, estoy hablando de áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento básicas, que están siempre presentes, las áreas instrumentales que tienen que ver con la investigación, el idioma, las tecnologías, las áreas psicosocioculturales, aspectos que hacen a la salud mental, salud comunitaria, y las que son precisamente del campo profesional, todo lo que tiene que ver a la salud sexual y salud reproductiva y los aspectos éticos y legales. Todo esto tuvo que ser razonado, tuvo que ser analizado y organizado. Entonces, desarrollamos competencias específicas, es decir, específicas de nuestra profesión, que es la atención de salud sexual y reproductiva a lo largo del curso de vida, ya no es o en el ámbito gestacional o en la mujer, sino a lo largo del curso de vida de la mujer y del varón, desde la niñez hasta la adultez mayor, la atención del recién nacido y el diagnóstico y prevención de procesos patológicos. A grandes rasgos, esto tiene que ver, cuando hablo de atención, obviamente, hablo de prevención, promoción, atención y rehabilitación, el recién nacido de la misma forma, y el diagnóstico, prevención y prevención de procesos patológicos, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos injerencia en el tratamiento de procesos patológicos, pero sí que necesitamos conocerlos en profundidad para hacer un diagnóstico precoz y una derivación oportuna. Y allí surgieron, a su vez también, las competencias transversales. Quiere decir que se deben de dar a lo largo de toda la carrera para fortalecer estos aspectos específicos, pero que a su vez se pueden compartir con otros profesionales. Y es la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Esto ha sido organizado, esto es solo un esquema, no son 3 años. Esto ha sido organizado por competencias específicas en espiral, como les decía, año tras año, y atravesado por las competencias transversales, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, que atravesó todos los años. Voy a fortalecer estos aspectos, el pensamiento crítico, el razonamiento clínico, la búsqueda de evidencia científica, la comprensión de textos y escrituras científicas, la gestión del conocimiento y el aprender a lo largo de la vida son competencias transversales que tienen que estar presentes y fuertemente desarrolladas. Por eso es que nosotros también hemos cambiado el enseñar, aprender y evaluar. Hemos incorporado una estrategia pedagógica que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, desde un primer momento se pasó de una instancia, de una estrategia tradicional a una estrategia centrada en problemas. El aprendizaje basado en problemas estructura todo el desarrollo, que podemos tener otra sesión en algún momento para profundizar,
Se profundizó en lo que es simulación clínica, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por portafolios. Y es así, como les decía, que el problema del aprendizaje basado en problema, la situación problema, estructura el desarrollo de todos los contenidos. Esto pasó de ser una clase que no tiene relación con nada a comenzar un aprendizaje con un problema real que motiva e integra todos los conocimientos. Les voy a mostrar entonces cómo este aprendizaje en problema estructura el resto de las actividades en tanto a nivel de la facultad como en la comunidad y otras instituciones. Y a su vez, los diferentes escenarios que hacen que se trabaje profundamente este aspecto crítico, el razonamiento clínico, en base a los contenidos elegidos. Bueno, paso rápidamente estas imágenes para ir a los aspectos funcionales, que sería la investigación y la extensión, que también tiene que atravesar. Esta sería la currícula, donde ustedes ven que ya no hay contenidos, ya no hay disciplinas, sino que se estructuran primero en ciclos. El ciclo de formación básica, el de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y recuperación. De lo más simple a lo más complejo, y en ese entramado curricular se establecen áreas de, el área, por ejemplo, en el segundo año está el área del ser humano y su entorno, sexualidad, reproducción, área de nutrición, cardiovascular, el ser humano y su medio, que se estructuran en el ciclo vital, en el curso de vida, de la niñez, adolescencia, adultez y adultez mayor, y ahí es donde se insertan los contenidos y se transitan desde problemas emergentes de la vida real. Posteriormente se refuerza todo lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de procesos patológicos. Todo esto en virtud de lo que ya les había comentado. Y fuertemente se está trabajando en el SAPRO, que es las cuestiones, las habilidades específicas de nuestra profesión, a través de una observación guiada, a través de una práctica supervisada y el alcance de esa autonomía progresiva, la confianza que requieren las profesionales, es decir, nuestras colegas. Entonces existe una serie de guías que se implementaron para fortalecer las prácticas. Entonces, dado se fortaleció lo que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, esa actitud permanente de indagación y resolución en conjunto con el paciente y su entorno, y a su vez las prácticas, las habilidades clínicas relativas específicamente a nuestra profesión. Entonces, los desafíos actuales que estamos llevando adelante es generar este modelo híbrido, porque obviamente la secuencia de aprendizaje debe ser mayor, debe ser pensado específicamente para que el estudiante pueda estar en la institución, en la facultad, pero a su vez debemos de fortalecer su aprendizaje autónomo, y esto es a través de un modelo híbrido que estamos implementando. También la incorporación de la inteligencia artificial. Hoy debemos de convivir con este. ¿Se, se cortó? Intenso, Eh, terminó ahí. sí, 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 sí. Le faltó un minutito, pero se cortó ahí. Bueno, no, puedo Este, pasarlo, y- ¿eh? no, no, pero no, termina ahí, Mónica, termina ahí. Pensado específicamente. Se le cortó justo, también está como yo con precariedades para hacer los videos. Pero bueno, yo creo que la capacidad de síntesis de esta mujer me sorprende porque a mí me llevó 5 clases decirle lo que ella le dijo en 15 minutos. Y de alguna manera me parece que esto da una pauta inicial, no sé qué opina Gladys. Antes de eso, antes de que opine, le voy a presentar a Vanessa.
que anda por ahí, creo, Vanessa Andrea Buiquiliar Escalona, de Chile, Universidad Austral de Chile. Hola, Vanessa, mucho gusto. Nos conocemos a distancia. Hola, Mónica les va buenas a pasar, tardes. buenas tardes, bienvenida. Mónica les va a Muchas pasar el currículum o se los paso yo como quieran. Es muy largo y muy intenso por lo que veo, tanto como el de la antecesora. No sé, Mónica, como quieras. Como quieras, si lo tenés a mano, no hay problema. Lo tengo a mano, pero no tengo los anteojos. Pero Ah, bueno, bueno, lo voy leo a yo hacer lo entonces. voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible. Digo, matrona y licenciada en obstetricia y puericultura, Universidad Austral de Chile. Profesora auxiliar adjunta, magíster en bioética, Universidad del Desarrollo. Diploma de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Diploma de docencia universitaria en el contexto de atención a la diversidad. Diplomado en salud integral de adolescentes. O sea, forma parte de esa casta de los adolescentólogos, Universidad de Chile, dirían en nuestro país, de la casta. Diplomada de la cérvico-vaginitis y estrategia de intervención para prevenir sus secuelas en la salud de la mujer, Universidad de Concepción, en Chile, supongo, Ujú. con varios cargos de gestión, ¿no? Directora del Centro de Salud Universitario, subdirectora de la Escuela de Obstetricia y Policultura, coordinadora de campos clínicos de la Escuela de Obstetricia y Policultura, comité de seguimiento microcurricular en la carrera de Obstetricia y Policultura, o sea, vamos a aprender bastante, seguramente. Miembro del Comité de Investigación de Seres Humanos, vicerrectora de Investigación y Creación Artística, subdirectora de la Escuela de Obstetricia y Policultura, directora de la Escuela de Obstetricia y Policultura, Facultad de Medicina, integrante del Comité de Programa de Diplomado en Psico-Oncología, integrante del Comité de Programa de Magíster en Ciencias de la Salud y Gestión Sanitaria, miembro del Consejo Escuela de Obstetricia y Policultura, miembro del Comité de Análisis Curricular, Escuela de Obstetricia y Policultura. ¿Cómo se puede hacer tanto siendo tan joven? Pregunta. Muchas horas de estudio. Miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar hoy día con ustedes. La verdad es que mi intención es solamente aportar y desde distintas líneas creo que pudiera colaborar de alguna manera si ustedes así lo estiman conveniente. La idea es que podamos compartir miradas, podamos fortalecer la formación desde distintos enfoques y comentarles en el fondo los aciertos, los desafíos, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y en base a eso podamos juntos crecer y fortalecer sobre todo la profesión en este caso. Le comentaba a Mónica en algún momento que fui directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura y en base a eso me tocó uno de los procesos críticos de innovación curricular de esa carrera, que actualmente vamos en el cuarto año ya de esa malla innovada. Entonces ahí yo les podría comentar, podríamos analizar cuáles han sido en el fondo las cosas que hemos decidido o dicho que son aciertos y otros cuáles tenemos que mejorar. Así que en base a eso... Muchas gracias por la invitación. Quedo abierta a poder colaborar en lo que ustedes necesiten y un agrado conocerles a distancia por ahora. Muy bien, nosotros te cuento que hemos estado desde la medicina, que nosotros no tenemos la idea hegemónica de la medicina, por suerte. Hablamos de ciencias de la salud. De hecho, los libros que hemos publicado incluyen a todas las especialidades de la salud y las que están relacionadas con la salud y no son personal de salud. Este, y hemos hablado, porque hemos generado una currícula innovada, con todas las dificultades que me imagino que debes haber tenido, terribles dificultades, sobre todo culturales, por la historia, en medicina, en una universidad, en la cual yo estoy de decano, de profesor titular de una de las cátedras. Imaginamos la innovación curricular, por eso no sé si escuchaste algo previamente, pero la verdad que nos costó muchísimo desde lo cultural, porque es muy difícil barrer las estructuras hegemónicas de las mallas curriculares previas, basadas siempre en la enfermedad, basada en la hegemonía, basada en la preeminencia de los unos sobre los otros. Así que a mí me gustaría que nos dijeras cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron para esa currícula innovada en la obstetricia. Y me gustaría que opinara Gladys también
acerca de lo que está escuchando. O sea, para nosotros fue en un principio lo estructural de la institución bastante complejo. La verdad es que obstetricia y puericultura en la Universidad Austral de Chile nace en 1965, estamos a punto de cumplir 60 años de historia, y la verdad es que es una carrera que nace de una mirada bastante disruptiva de la salud. Entonces, bajo esa premisa, y creo que ha sido una de las principales fortalezas, es que hemos tenido una mirada de innovación en torno a la salud con un enfoque súper fuerte en lo que es la salud comunitaria, y en base a eso la retroalimentación constante de la comunidad, de las personas que atendemos y con las cuales trabajamos para ir haciendo una innovación microcurricular desde entonces bastante actualizada. Sin embargo, la institución también tiene un modelo educativo y ese modelo educativo, querámoslo o no, es el paraguas de todas las mallas curriculares. Entonces, una de las cuestiones que tuvimos que ir trabajando es cómo hacemos conversar finalmente el modelo educativo de la universidad que involucra competencias transversales, competencias genéricas, líneas de predominancia que deben teñir los perfiles de egreso y por lo tanto las mallas, con en el fondo las expectativas particulares de la disciplina y cómo en el fondo también el campo laboral y la sociedad está pidiendo ciertas actualizaciones. Entonces, la principal dificultad en un inicio fue cómo hacemos conversar estos tres ejes: el modelo educativo de la universidad, los intereses de la profesión y los intereses de la sociedad hacia la profesión. Y de ahí fuimos en el fondo priorizando esos aspectos y nos fuimos quedando con un perfil de egreso que pudiera ser más acotado. Disminuimos notoriamente el número de competencias en base al perfil anterior. El perfil anterior tenía alrededor de 30 competencias que estaban divididos en el perfil de el ser, el saber hacer y el saber convivir. Y reducimos la cantidad de competencias a 12 que estuvieron en el fondo predominadas por las líneas de trabajo. Y tal cual como la colega presentó hace un poquito, estos poquitos minutos del video que ustedes acaban de cerrar, hay una línea que es netamente asistencial, una netamente de gestión, otra de investigación y otra línea asociada al trabajo comunitario. Y en base a eso fuimos trabajando los distintos resultados de aprendizaje y dentro de los aspectos que fuimos fortaleciendo en comparación a la malla anterior fue punto uno, cuestiones éticas y de análisis crítico. Y eso muy retroalimentado desde los egresados, egresadas y los empleadores, que estuvimos viendo de que finalmente cuestiones éticas que generaciones anteriores venían muy desde la mano, desde lo valórico y que no teníamos para qué hacerlo explícito, ahora lo tenemos que enseñar de manera mucho más didáctica, lúdica, que tiene que ver la responsabilidad, el compromiso con la formación de nuevos profesionales, cómo en el fondo tengo un rol de ser profesional que va de la mano con las competencias técnicas y que hemos tenido que hacer una línea de trabajo a lo largo de la malla. Otro aspecto que fue muy importante es fortalecer la investigación dentro de la profesión, a propósito de que en Chile en particular hemos ido tomando un empoderamiento muy grande, las matronas y los matrones. Tenemos una línea de desarrollo súper amplia en comparación a otras disciplinas en otros países. Sin embargo, en el fondo nos hemos dedicado mucho a hacer, pero a dejar registro muy poco. Entonces, finalmente hay modelos de trabajo, teorías disciplinares, resultados en torno a la matronería, que es el concepto que estamos utilizando en Chile, que no están debidamente documentados y eso nos ha hecho un flaco favor cuando hemos querido fundamentar nuestro quehacer profesional a nivel nacional. Entonces hemos fortalecido esa línea para poder apoyar a la profesión de manera mucho más seria. Y el otro aspecto que hemos fortalecido es el área de la gestión clínica, que si bien es un aspecto que es bastante natural para la profesión desde que egresan, hay muchas tareas asociadas a esta línea de trabajo, pero no están debidamente reconocidas en la malla curricular como para
poder respaldar el quehacer que tenemos como profesionales en el futuro y también porque desde esos cargos de gestión podemos empoderar en el fondo un trabajo, una programación y una proyección más estratégica a mediano y largo plazo. Y en base a eso, también hemos querido visibilizar y que esta innovación sea coherente con la malla curricular desde lo visible en adelante. Por ejemplo, estamos actualmente trabajando fuertemente en el área de la adolescencia, en el área de la neonatología, en el área de la adultez mayor, pero eso se va quedando muy explícito en los programas o en los contenidos. Pero la malla curricular no lo es tan así. Hay nombres todavía eminentemente técnicos y clínicos que no visualizan cuando nuestras futuras estudiantes o nuestros futuros estudiantes postulan a la carrera, entonces no lo ven a simple vista. O cuando queremos fundamentar en otros aspectos como en la legislación o el Congreso, lo primero que nos piden son las mallas curriculares y la verdad es que la malla curricular no conversa con lo que realmente hacemos. Entonces la idea es que podamos hacer esta línea de coherencia entre lo que hacemos, entre cómo lo desarrollamos y cómo lo visibilizamos también. Entonces, en resumidas cuentas, nos fue bastante bien con la innovación. Creo que todavía tenemos que seguir trabajando la progresión de los resultados de aprendizaje, cómo van retroalimentando cada una de las competencias, pero a mi juicio yo creo que tenemos que dejarnos sorprender, tenemos que estar abiertas o abiertos al cambio y cómo también las miradas externas pudieran aportar, porque muchas veces cuando estamos desde dentro, trabajando, aportando los procesos, a veces una mirada externa también sirve como para darle la neutralidad o en el fondo la experiencia de otros lugares que permitan enriquecer mucho más el trabajo. Es lo mismo que cuando hacemos un escrito, creemos que está redactado a la perfección, pero resulta de que alguien lo lee sin tener mayor conocimiento del tema y nos dice, oye, mira, esto pudiera mejorarse, y uno dice, oye, sí, tienes toda la razón, pero es porque finalmente la mirada externa siempre va a enriquecer hacia la mejora. Eso en términos generales les puedo contar de la experiencia que tenemos ahora. En algún otro espacio también pudiera detallarles un poquito qué estamos trabajando en las áreas que ustedes puedan generarle interés o al revés, ustedes puedan comentar en mayor detalle que pudieran estar analizando y yo pudiera aportarles de alguna manera si así lo amerita. Pero eso ha sido como el camino que hemos recorrido. Y las claves, ¿cuáles han sido? El tener contacto regular y directo con nuestras egresadas y egresados, tener una retroalimentación de los empleadores de nuestros egresados y egresadas y la contingencia social y el perfil epidemiológico y las necesidades en torno a la salud sexual y reproductiva van marcando la pauta y son la brújula para estas pequeñas innovaciones que son cambios menores o cambios mayores que tienen más bien asociados a asignaturas o competencias. Ah, te hago una pregunta. ¿Qué, cómo la malla curricular innovada les permitió integrarse a un sistema sanitario previo que estaba acostumbrado a una currícula de otras características? O sea, ¿tuvieron dificultades para implementar el producto, o sea, el egresado en la asistencia cotidiana, no? La verdad es que no fue tan complejo porque las necesidades nacieron justamente del medio externo. Entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros fuimos a responder a estas necesidades que estaban en el medio, y entonces lo que hicimos es hacer un trabajo más pertinente en esa línea. Entonces, no fue desconocido bajo ninguna manera. La verdad es que la impronta de la carrera es un sello, sobre todo en el sur austral, y eso ha permitido una conversación mucho más fluida. ¿Qué otro aspecto quizás pudo haber sido complejo con el medio externo? Es el poder hacer entender que también las generaciones actitudinalmente y relacionalmente hablando son distintas a generaciones anteriores. Yo creo que eso ha sido una cuestión que ha sido compleja, desde cómo yo era como profesional versus estas nuevas generaciones que están egresando, que
hay una mirada de que eventualmente son menos responsables, que no priorizan tanto los roles laborales, etcétera. Yo soy de la postura de que son generaciones distintas y por lo tanto tenemos que formarlos de manera distinta. Entonces ahí está el desafío de la universidad, cómo en el fondo entregamos metodologías, contenidos de una manera mucho más atingente, porque son personas distintas las que estamos formando en comparación a 10 años atrás, o menos incluso, porque el dinamismo generacional ha sido importante, sobre todo posterior a la pandemia, o sea, es un antes y un después. Entonces, cómo nos ponemos al día rápidamente para formar estas nuevas generaciones es el mayor desafío. Gracias. Yo le paso la palabra a las otras colegas. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? De cualquier manera, Vanessa nos va a acompañar en el próximo encuentro. La idea era un poco debatir lo que había propuesto Emma, pero queríamos que Vanessa también estuviera porque, bueno, sabemos que también Vanessa y Emma se conocen, saben de trabajo en la universidad, en universidades, así que esa era la mirada. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta ahora a Vanessa o que vaya preparando para la próxima alguno de los temas? Paso la palabra. Sí, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, un gusto conocerte. Está también aquí un grupo de profesionales de la plana docente del Departamento de Obstetricia. Ayer cumplíamos 198 años de creada, de presencia de la obstetricia en el Perú y definitivamente nos hace reafirmar el compromiso en esta celebración de qué más podemos hacer para mejorar nuestro quehacer docente y también dar respuesta a esta formación profesional, como muy bien lo dices, a lo que la sociedad exige actualmente, ¿no? Y para eso nos obliga a un poco repensar qué es lo que estuvimos haciendo bien, qué lo podemos hacer mejor y qué es lo que podríamos, digamos, innovar dentro de este quehacer docente, ¿no? Y aquí en la sala tengo a muchas colegas que son probablemente mucho más, quizá, con más presencia y más años de servicio en la escuela. Y de pronto quizás soltar algunas preguntas, algunos análisis que tú has mencionado y de repente algún comentario de parte de ellas, ¿no? Antes de darles el pase, yo quería decir que en realidad creo que la educación debería ser o debe entenderse como una valoración consensuada, ¿no? Negociada entre no solamente el profesional o el docente, sino también los estudiantes. Y eso es muy importante. Tú muy bien lo has dicho, creo que la pandemia nos ha descubierto muchas deficiencias que tenemos. Hemos tenido que pasar a la virtualidad de manera muy drástica y nos dimos cuenta que hay muchas cosas que en este mundo globalizado han avanzado y que nosotros como docentes o formadores de estos futuros obstetras tenemos que ir a la par con ellos. La realidad es distinta hoy en día y no solamente es distinta para la formación de los futuros chicos o jóvenes que se están formando en la carrera, sino porque también la sociedad también nos exige cosas nuevas, ¿no? En la obstetricia también hay muchos cambios a nivel del Perú, todavía no se baja esos índices de embarazos en adolescentes, hoy en día tenemos mayor tasa de violencia sexual en las jóvenes, las tasas de mortalidad todavía, si bien es cierto, han bajado, pero todavía hay algunos aspectos de morbilidad materna extrema que habría que repensar en esos aspectos para ir incorporando algunos otros contenidos que a veces los tenemos y que de pronto no nos damos cuenta, porque al final lo que queremos es formar profesionales que trabajen y aprendan a trabajar en equipo, de que puedan responder, porque la obstetricia, una complicación obstétrica no se resuelve con la actuación solamente de la obstetra, sino de todo un equipo multidisciplinario. Y muy bien lo que decía Emma en su presentación, trabajar el aspecto transversal, el trabajo en equipo, ¿no? El poder resolver problemas de manera conjunta, yo creo que es una de las objetivos que tiene la universidad hoy en día y en ese camino estamos, ¿no? Entonces yo quisiera de pronto
colegas aquí que están presentes, que tienen, digamos, más años en la universidad, pudieran de pronto intercambiar o hacer un análisis con Vanessa, que muy bien nos ha explicado todo ese camino que ha recorrido en tratar de incorporar una currícula innovada, ¿no? Ese término de innovación tiene muchas aristas que hay que analizarlo desde el punto de vista didáctico, pedagógico y también a nivel, digamos, de competencias profesionales, ¿no? Entonces bueno, le doy el pase a las colegas para que de pronto puedan hacer algunas preguntas. Aquí tengo grandes maestras que creo que muy bien podrían dar alguna opinión al respecto. Además, Oscar, bueno, desde ya, Gracias, buenas abierta tardes. siempre la Universidad Austral de Chile para recibirnos, hemos hecho intercambios, así que es un lugar muy bello, Valdivia, además, y ellas son muy cálidas, en la mayor parte son mujeres, pero son sumamente cálidas. Hemos aprendido mucho en el intercambio, así que también tenemos que pensar eso, ¿no? La posibilidad del intercambio y de vivir en directo, eso es lo que ha hecho la construcción de tantos años con gente tan valiosa. Sí, Claro que Gladys, sí, buenas estamos tardes. abiertos a cualquier cosa que ustedes soliciten y la disposición, porque la verdad es que en la comunicación y el intercambio todas y todos crecemos. Sí, Gladys, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Agradecerles por la presentación y el intercambio de experiencias que se tiene. Yo soy Oscar Munares. Empecé docencia en el año 2005, ¿no? Ya tenemos más de una buena cantidad de años en San Marcos. Y hay algunos puntos que yo quisiera me puedan dar en punto de vista de la experiencia, cómo lo han manejado. Por ejemplo, hace no menos de 10 meses se aprobó el nuevo plan curricular de la Escuela Obstetricia en San Marcos, en la escuela donde nosotros estamos. Y tuvimos una serie de quejas por parte del colegio médico, del colegio de enfermera, la dirección de escuela de enfermería, porque a pesar que ya habíamos tenido en los planes curriculares en San Marcos, se elaboran 2 años antes, con una serie de conversaciones, observaciones que se hacen al plan, cursos que se tienen que dictar y cursos que no se tienen que dictar, em, este, solicitudes a los demás departamentos que observen el plan, se hacen mesas de trabajo al respecto y sin embargo, casi ya podríamos decir así, a unas semanas de obtener la resolución rectoral para obtener nuestro nuevo plan curricular 2024, se generaron 3 observaciones muy marcadas y no sé si, por eso quería saber sobre la experiencia de ustedes, el manejo. El primero fue con la dirección de la Escuela de Enfermería, con respecto a la atención del recién nacido y a las actividades propias de la enfermera y el obstetra en los campos clínicos que se trabaja. El segundo, con la utilización de la ecografía por parte de los médicos ginecostetras, que lo han considerado una tecnología en la cual se requiere de muchas habilidades, habilidades que solamente algunos especialistas lo tienen y otros no. A pesar que esto, probablemente la inteligencia artificial dentro de unos 10, 15 años, esto lo va a resolver esos puntos. Y finalmente en pediatría, porque en el caso de las actividades, el Perú tiene 23.000 establecimientos de salud, de los cuales estos 23.000 establecimientos de salud, el 70% son de primer nivel, y las normativas allí señalan que cuando hay un parto de emergencia, tiene que ser atendido por cualquier profesional de la salud, y eso incluye, obviamente, en un parto hay una atención de la mamá y una atención del recién nacido. Pero aquí se pretendía decir, bueno, si hay una atención de la mamá, lo puedes atender, pero del recién nacido no. Mm. Y, y tenías que buscar una enfermera para que se atienda. Entonces, eso nos llevó aproximadamente 2 meses de trabajo, porque tuvimos que volver a hacer reuniones, tuvimos que volver a generar, incluso a revisar literatura internacional, cómo se enseñaba la carrera en otras universidades. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ha sido el manejo con los otros profesionales para justamente delinear de manera más clara en un plan curricular
las competencias que se dan y que las competencias que se tienen que recibir a un profesional de nuestra especialidad, ¿no? Ay, interesante pregunta. Yo creo que no es algo que tengamos tan zanjado, particularmente en Chile. La verdad es que este tipo de discusiones la hemos tenido también acá. Incluso recuerdo que un poco antes de la pandemia tuvimos un altercado nacional con el gremio de enfermería a propósito de la atención de mujeres en el área ginecológica y la atención de neonatos justamente. Ya fue una discusión no menor. ¿Cómo pudimos zanjarla? Lo zanjamos todavía de una manera no tan completa. Punto uno, pudimos fundamentar con la demanda asistencial, o sea, tal cual como tú dices, uno de los aspectos muy importantes, estoy pensando en la ecografía particularmente, es cómo trabajamos desde la equidad de acceso. Eh, Nosotros también tenemos la ecografía ya formalizada desde el Ministerio de Salud como una actividad delegada desde la medicina y la especialidad de obstetricia, porque finalmente estas ecografías de atención prenatal estaban muy dirigidas a un sistema privado donde el acceso tenía relación con el ingreso socioeconómico de las mujeres y las familias. Pero en el sistema público no había acceso porque no había suficiente recurso humano especializado como el obstetra para poder generar estas ecografías de origen más bien de la línea preventiva. Es así en el fondo donde en base a la equidad de acceso, en base a la justicia social y en base a la carencia de estos profesionales en atención primaria, que es el lugar donde hacemos los controles prenatales, logramos, y también con el apoyo de algunos ginecólogos que confiaban a ciencia cierta la calidad y la expertise de las matronas y matrones acá en Chile con respecto a esto, y se formalizó finalmente como una actividad delegada en la Red Pública de Salud para matronas y matrones. Y de ahí en adelante pudimos en el fondo ingresar algunos aspectos de la ecografía en nuestra malla curricular de pregrado, pero ahora está reconocida como una especialidad de la matronería posterior al egreso. Por lo tanto, hay diplomados de ecografía obstétrica que permiten en el fondo trabajar en atención primaria en la red de salud pública estas líneas de trabajo. Eso con la ecografía. El tema de neonatología es un tema que no lo tenemos tan zanjado, pero pudimos en el fondo justificarlo a través de las necesidades que tú fundamentaste. O sea, en el fondo, en una situación de urgencia, todas las profesionales deberían estar capacitadas para poder responder a las necesidades emergentes de un neonato. En Chile, a diferencia de ustedes, en el sistema público, la matrona está a cargo de la atención del recién nacido y de la atención de la parturienta. Entonces, en el fondo, enfermería no está en ninguno de los servicios de obstetricia ni ginecología, o en la mayoría de los ginecólogos, por ejemplo, no están en los servicios. Las matronas estamos a cargo. Entonces, no ha sido tan complejo esa división. ¿Cuándo ha sido complejo trabajarlo? En el área de hospitalizados de neonatos. La atención de recién nacido, totalmente validada, y la de neonato es la que tenemos un poquito incompleta y que estamos tratando de trabajar a nivel de constitución, y también nos estamos apoyando mucho con el gremio de las matronas y los matrones en Chile para poder actualizar el código sanitario. Ahí está como la línea de trabajo, así que yo me imagino que también lo están haciendo ustedes, pero acá la academia tiene que documentar con respaldo bibliográfico cómo en el fondo las competencias existen y eso apoya los resultados sanitarios, y el gremio en el fondo apoyar la actualización legislativa de, en el fondo, el rol de la profesión a nivel nacional. Yo creo que esas son como las directrices. Y es por eso justamente que fortalecimos en esta innovación curricular la investigación, porque si no publicamos en torno a cómo hacemos el trabajo y los buenos resultados que tenemos como profesión,
La verdad es que nadie lo va a hacer por nosotros y esa es la principal evidencia para poder generar cambios a nivel nacional. Sí, faltaba precisar dos cosas, ¿no? Que quisiera puntualizar porque en el Perú también hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades privadas sí cuentan con incluso segundas especialidades en ecografía, en imagenología. El problema es con la universidad pública y sobre todo con nosotros que somos una universidad emblemática. Nosotros somos la más antigua del país en el caso de Perú y somos también la que tiene la mayor cantidad de egresados de obstetricia que han estado ocupando cargos como directores de escuela en otros departamentos, en otras facultades, en otras universidades, decanos de colegios profesionales. Entonces, para, para tanto el gremio médico como para el gremio de enfermeras, es crucial doblegarnos nuestro plan curricular, o sea, retirar de los cursos que a nivel mundial se dictan para la carrera de nosotros, esas competencias que incluso están hasta por ley, porque incluso nosotros tenemos eh, una ley también del desarrollo profesional que incluso ahí dice, ¿no? La atención inmediata de recién nacido está dentro de nuestra ley. Sin embargo, se ha creado resoluciones ministeriales de menor rango donde retiran esa posibilidad para dárselas a otro campo, ¿no? Entonces, el plan como que se encuentra al medio, ¿no? O sea, yo tengo que formar lo que la realidad me dice que puedo hacer, ¿no? Yo no puedo formar un profesional, por ejemplo, que sea pues experto en computación, porque cuando salga al campo laboral eso no lo va a poder, no lo va a poder ejercer. Entonces, si yo lo formo de acuerdo a lo que dice la ley, me deberían dejar hacer el campo de actividad de lo que yo estoy facultado de ejercer. Sin embargo, en este momento estamos en ese problema, ¿no? En ese problema, a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos especialidad en neonatología, pero está dentro de nuestra ley y nuestras resoluciones, que es un campo que, por lógica, si se atiende a un parto, el producto es un recién nacido. Y como producto recién nacido, si sale normal y cursa con la normalidad, pues el proceso simplemente se observa los procesos naturales. Sin embargo, acá se ha tergiversado y se ha colocado cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto casos así extremados que está saliendo la cabeza del bebé, que nosotros llamamos que está coronando, y ya ves a la enfermera tratando de meter su hisopo, tratando de hacer una tensión cuando ni siquiera se ha cortado el cordón umbilical, ni se ha esperado el proceso normal del puerperio, ¿no? Hasta esos puntos se ha llegado, he tenido la mala suerte de verlo, porque yo he trabajado 4 años en la Mater Lima y acá había profesores que también trabajan allí y han visto esos casos. Y eso lamentablemente al ser una universidad muy emblemática, esto tiende a expandirse, ¿no? Mm. Y esos puntos son, yo he conversado directamente con los directores de departamento de ginecobstetricia, con la directora de escuela de enfermería, y llega un momento en que tenemos que hablar de las normativas y como que crean nuevas normativas. Y esos puntos, estamos en eso, no está. eh, es más, ¿no? Se creó un problema tan fuerte como si tú lo vas a atender al recién nacido, la enfermera, pero la ley dice que yo tengo que dar el certificado recién nacido, entonces, ¿quién da el certificado recién nacido si yo ya no lo estoy atendiendo? ¿No? Entonces, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Sí, es bien triste esa discusión, no la tenemos de manera tan aguda en Chile porque efectivamente la atención del recién nacido es realizada o por matrona o en el sistema privado por pediatra neonatólogo, pero la enfermería no está en ese ámbito de acción. Sí lo han querido estar y ha sido nuestras discusiones, pero actualmente matronas están a cargo de la atención inmediata del recién nacido y de la atención del parto, entonces no ha sido tan complejo. Mi sugerencia es mantener la malla curricular como la están innovando en base a la ley mayor. En el fondo, las normativas ministeriales deberían, en el fondo, tributar a la norma mayor, que en este caso para nosotros es el Código Sanitario en Chile. Me parece que
Oscar, que tú acabas de nombrar, creo que esta ley madre, y yo creo que en la medida de que ustedes obedezcan a la ley de mayor rango, es coherente su plan de estudio. Lo otro que es importante es que también tenemos que abocarnos a la libertad de cátedra, que eso pudiera ser también parte de los aportes o los fundamentos asociados a las innovaciones curriculares y de manera paralela asociarse con el gremio, porque aquí hay una actuación sociopolítica que es importante, que nosotras desde Chile hemos visibilizado de que las matronas y los matrones nos hemos dedicado a trabajar muy bien desde el área disciplinar, pero lamentablemente hemos dejado o nos hemos disociado con la parte política y finalmente son el área política quien determina las políticas públicas en salud, en educación. Entonces, por lo tanto, eh, si bien lo vemos ajeno, no es tan ajeno. Entonces, yo creo que también hay que mirar esa línea de formación desde el pregrado, cómo en el fondo desde nuestra profesión nos vamos posicionando en líneas de poder que nos permitan levantar las necesidades en salud sexual y reproductiva directamente con el rol profesional. Por lo tanto, yo sugeriría que pudieran en el fondo fundamentar su plan, mantener esta innovación, porque más adelante el poder ampliar o respaldar lo que hacen actualmente va a ser en base a la formación. Y si no está en la malla, no está en el perfil de egreso, no van a poder avanzar. Entonces, esta es la pelea dura, digamos. Entonces, hay que hacerlo ahora y como les decía, enfocarse en la normativa mayor rango a nivel nacional, con los planes a nivel internacional y con la libertad de cátedra asociada a ustedes como una de las grandes universidades. Yo creo que eso también es un valor agregado que no hay que dejar de destacar. Muchas Juan tiene la gracias. palabra. Yo quería aportar, si me permiten, quería aportar mi experiencia ya no como académico, sino como gestor. Yo fui director nacional de maternidad e infancia en mi país, o sea que obviamente los nacimientos y los niños dependían de mi responsabilidad. Y la realidad la determina el territorio, que es un poco lo que ustedes por eso te preguntaba, Vanessa, ¿cómo les había ido en la asistencia? Digo, a ver, cuando uno recorre los centros de atención primaria, los lugares muy pequeños, las maternidades pequeñas de mi país, de Argentina, sabe que no va a tener un pediatra o un neonatólogo para atender al recién nacido, que la mayor parte de las veces lo va a atender la obstétrica, que alguna vez lo atenderá la enfermería, pero en la práctica, cuando uno evalúa, digamos, con un perfil epidemiológico, los resultados son buenos. O sea que sin duda que ustedes están capacitados para hacerlo. Nuestro país tiene una ley, cuando yo fui director nacional de maternidad, salió la ley de obstetricia que los habilitaba. Ujú. En lo que se refiere a la ecografía, me ha tocado dar cursos en mi facultad en La Plata, que es bastante hegemónica en ese aspecto, sobre todo por los médicos y por los intereses comerciales. O sea, seguramente le van a disputar algún terreno relacionado con lo privado, con la renta de la ecografía, pero no el del primer nivel de atención, donde no va a haber demasiado interés de los médicos por capitalizar esas prácticas. De hecho, sin duda que los obstétricas y la comunidad y los trabajadores sanitarios son más importantes en el momento de preservar un embarazo y de controlarlo que los mismos médicos del lugar más complejo, de la paternidad más compleja. De hecho, entonces yo como sugerencia, digamos, ya de viejo zorro y de gestor, les diría, hay que ocupar los espacios, tiene que ocupar los espacios. Probablemente le tengan que dar forma académica a esa malla curricular. Como decía Vanessa, decir, bueno, la ecografía será un posgrado mínimo de tanto tiempo posterior a la obstetricia, digo, como para justificar esos nuevos escenarios. Pero no tengo la menor duda que ustedes son trascendentes no solo en la salud de la embarazada, sino también en la salud sexual y reproductiva. Yo tomo un minutito la palabra para decirles que, bueno, venimos de trabajar en Colombia. Ustedes saben que en Colombia no tienen obstetrices ni matronas. Y el tema ahora que se les viene muy fuerte, yo decía, miren ustedes las diferencias que hemos visto, es que aparece la figura de la doula, ¿no? Las doulas, como dicen, ¿no? Es decir, miren ustedes que teniendo muchas veces la posibilidad, ahora algunas universidades están revirtiendo esta manera de formar
como un posgrado a las enfermeras, sino están pensando realmente en formar y ir a visitar universidades. Ahí he hecho en el contacto con las colegas de Ayacucho también. Bueno, Vanessa estuvo en Ayacucho, así que puede contarnos su experiencia. Ella estuvo trabajando el año pasado con las colegas, se di el espacio para que ella pudiera ir. Realmente me parecía muy importante que conocieran la experiencia que tenían las colegas de Ayacucho y que yo como pediatra era más importante que estuviera Vanessa. Y que realmente lo que estamos viendo en Colombia es al revés que lo que pasa a ustedes. Empoderaron un grupo de colegas y ahora evidentemente aparece otra figura que ni siquiera estaría autorizada de la atención, que con cursos muy breves están atendiendo a las embarazadas. Entonces, ustedes, como yo lo charlamos muchas veces con Juan, ustedes tienen desde sus universidades, Gladys, yo le conté a Vanessa el perfil de todas las colegas que están acá reunidas, tienen una oportunidad única, ¿sí? De poder mostrar de que sí, con innovación y sí, respondiendo, como dice Juan, a las necesidades de atención, sobre todo a nivel primario, ¿no? La atención primaria de la salud, pueden dar respuesta, porque en otros países que parecen más adelantados en temas de atención, se ha circunscrito las actividades y como dice Vanessa, nosotros todos nos pasa que no tenemos tiempo a veces de escribir. Y lo que no está escrito no lo podemos justificar. Entonces, una de las tareas más importantes dentro de esta malla curricular de innovación es la investigación y poner en palabras todo lo que ustedes están desarrollando en terreno. ¿Qué es lo que falta? Porque uno que recorre países, y está la posibilidad del consejo académico, lo charlábamos con Vanessa, es que estamos viendo de que tienen la palabra muchas veces algunos que se dedican solamente a escribir y que tienen pocas actividades en terreno. Entonces, esa es una de las miradas. A ver si hay alguna preguntita acá. No, dice Raquel Santos, dentro del plano curricular, ¿qué preponderancia otorgan a la formación de competencias asistenciales, gestión, docencia e investigación? Y si los cargos de la dirección o jefaturas en gestión sanitaria están dirigidos solo por profesionales médicos. Una de las cosas que en Chile cambiamos en esta Maya Innova es justamente fortalecer la gestión porque a diferencia de ustedes, los cargos de gestión, sobre todo de centros de atención primaria, hospitales de zonas más alejadas, llevan profesionales no médicos. Y dentro de esos profesionales no médicos están las matronas o matrones como parte de los líderes de la gestión de esos centros. Entonces, la verdad es que cada vez más son las profesionales no médicos quienes asumimos estos cargos, y lo digo por experiencia propia, porque yo estoy a cargo de uno de los centros de salud, luego de varios médicos anteriores, y la verdad es que la visión sistemática y la visión sobre todo de la salud pública está más valorado desde los profesionales no médicos por esta mirada mucho más global, sin desmerecer obviamente el rol médico, pero todavía está muy enfocado en la atención individual biomédica. En cambio, las y los profesionales no médicos estamos en pro de una atención integral, una necesidad de entender los procesos desde la salud pública, cómo podemos en el fondo aportar a la equidad social, y eso se permea en la gestión de los hospitales, de los centros de salud de atención primaria, y permite que todos los resultados y las prestaciones sean más eficientes. Por lo tanto, es una de las líneas de trabajo que tenemos que fortalecer dentro de las mallas curriculares para darle este peso a estos cargos que, como les digo, la mayoría están siendo desde profesionales no médicos. Solamente los hospitales base o más grandes están siendo asumidos por médicos, pero que, como les comentaba, la verdad es que desde una mirada mucho más integral de la salud, desde una mirada en red, que es una cuestión que las y los profesionales no médicos tenemos desde nuestra malla curricular, desde, entre comillas, las competencias del perfil de egreso, hace que esto sea mucho más fluido y más fácil. Voy a dar, por ejemplo, la posibilidad de Joana Beltrán, que es otra de las obstetras matronas de Chile,
forma parte de justamente algo tan hegemónico como las sociedades de pediatría, pero hay un curso, sí, hay justamente una rama de adolescencia donde la convocaron, entonces dentro de los directivos de la rama de adolescencia está Joana Beltrán, que es una representante de su especialidad que es ser matrona. Así que, y ustedes, bueno, tuvieron de ella un libro que generó y que fue el primer libro de la primera actividad del foro. Digamos, como verán ustedes, digamos, esa mirada hegemónica que tanto difícil es, digamos, de construir, bueno, lleva a esto, ¿no? Al trabajo interdisciplinario, al respeto de las actividades. ¿Qué encontraste, Vanessa, vos con los colegas de Ayacucho, ya que estuviste trabajando con obstetrices? Fue una visita y un intercambio muy, muy enriquecedor. La verdad es que yo pude eh, velar y salvaguardar por algunos aspectos desde Chile, pero me sorprendió la calidad del trabajo en salud reproductiva. Es una cuestión importantísima. Creo que hay muchos avances en el área de obstetricia, la atención del parto en alto riesgo, cómo de a poco se han ido incorporando para ir previniendo las urgencias obstétricas, que fueron cuestiones que a mi juicio fueron muy valorables en comparación a otras experiencias que yo conocía fuera de Chile. Otro aspecto que me pareció muy, muy importante es cómo trabajan el tema cultural y étnico. Esa pertinencia que muchas veces cuando queremos hacer mucho más eficientes los procesos se nos pierde porque cuando hacemos protocolos, estándares, finalmente estamos dando ciertas atenciones que no ponen foco en las particularidades de las personas y que ellas, en el fondo, en la universidad no lo estén perdiendo desde la formación de pregrado, es algo que ha sido súper importante. Desde Chile está siendo un desafío, vamos al revés. Sistematizamos tanto que se nos perdió la persona y ahora vamos de vuelta buscando a la persona que está detrás de los procesos. En cambio, en Ayacucho, la persona está al centro, la madre está al centro, la comunidad está en el centro y es parte de un valor importantísimo en la calidad de atención y yo realmente me lo llevé como un tesoro porque considero que la mujer sin su historia, sin sus creencias, sin su forma de vida, no es persona. Entonces, el poder atender con esa pertinencia, con ese nivel de complejidad cultural, es un valor agregado que para mí fue sorprendente y que le da sentido finalmente a la obstetricia. Así que para mí, de verdad, el trabajo comunitario con el tema étnico fue un tremendo valor. Sin duda, y ahí aporto desde la gestión, me tocó recorrer maternidades, centro de atención en mi país. Y si había alguien hegemónico y cruel, era el ginecólogo o el médico, no tengan la menor duda, porque, por ejemplo, les doy un ejemplo, llegué a los pocos meses de mi gestión en Nación a una provincia, puntualmente la provincia de Santiago del Estero, el director de maternidad e infancia provincial era ginecólogo, que hacía medicina privada. El 100% de sus nacimientos eran por cesárea, para que tengan una idea del grado de, eso como ejemplo, ¿no? Con el grado de inhumanidad. Y he estado, por ejemplo, en el Chaco, donde hay población wichi o poblaciones originarias, en el impenetrable. este, las embarazadas wichis tenían días para atenderse, no estaban habilitados todos los días. Lunes y viernes, los wichis, separados. Y obviamente, cuando se implementó en nuestro país la ley del aborto, no había literalmente, no hay una malla de profesionales que estén dispuestos a hacerlo en los centros de atención primaria. O sea, les quiero decir, no tengo la menor duda de que el equipo de salud debería ir humanizando a los médicos, y me incluyo. Por eso es tan importante el diagnóstico de las comunidades, por eso es tan importante el territorio, como decía recién Vanessa, por eso es tan importante cuáles son las necesidades reales de cada lugar, que son distintas en la Avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, que en el medio del impenetrable o en el sur de mi país. O sea, es trascendente esa flexibilidad de la currícula
que tiene que ver con lo que va a hacer después cualquiera de los profesionales de salud en su territorio durante los próximos 40 años, ¿no? O sea, por eso es importante que nuestras universidades formen integralmente y que de a poco, vuelvo a repetir, vayan ocupando esos espacios que están muy vacíos todavía, sobre todo en lo que se refiere a la salud reproductiva, la adolescencia y la salud materno-infantil. Bueno, a Vanessa le hacen otras preguntas, pero justamente es lo que va a trabajar en el próximo encuentro en relación a malla curricular. Les va a hablar de su malla curricular y cómo se constituyó la carrera. Lo mismo le vamos a tratar de pedir a Vanessa, no te dije que también estuvo Luz Torres de Paraguay trabajando acá. Ah, sí, sí, ya se me olvidé decirte. Bueno, todas somos conocidas. Los colegas tuvieron la oportunidad te voy a pasar el video de Luz. Así que estuvo trabajando Luz, estuvo Emma, estuvo Vanessa. Indirectamente yo pienso de que son las colegas, como les habíamos prometido, de mayor referencia y por supuesto en el marco teórico de que ya lo sabés de Juan, con el tema de innovación curricular que venimos trabajando desde desde varios ítems y sobre todo desde el libro. Así que bueno, ya estamos casi sobre la hora, ya nos pasamos un poquito para no cansar a las colegas, pero bueno, alguna, digamos, sobre la malla curricular y todo eso vamos a trabajar el próximo viernes. Así ya vayan juntando las preguntas y después, Juan, ¿querés reiterar alguna cuestión más sobre lo que se presentó para que ellas trabajaran de acuerdo al video de la semana pasada? De la otra semana. Digamos, lento pero viene el futuro real, aquel que inventamos nosotros y el azar. Cada vez más nosotros Y y cada menos vez el menos azar. placer. Mario Benedetti, poeta uruguayo. O sea, lento pero viene, fue lento el desarrollo. Estoy hablando ahora De nosotros. de este cursito, cursillo. Fue difícil hablar de innovación curricular, de fundamentar el por qué Vygotsky y la mirada crítica, por qué el aprendizaje basado en problemas, por qué el territorio, bueno, yo creo que todos los que están escuchando ya están en condiciones y le hemos tirado muchas letras y lo han esclarecido magníficamente Vanessa y Emma. Me parece que el deber para la próxima es que ustedes vayan de alguna manera imaginando este, todos y cada uno de los puntos que han escuchado, o sea, cuáles son las competencias transversales, cuáles son las competencias específicas que ustedes requieren de acuerdo a su realidad, qué malla curricular imaginan para sus próximos años. Ya lo tienen hecho por lo que acabo de escuchar, pero me estaría bueno replantearlo, porque bueno, las currículas deberían durar no más de 2 o 3 años en cada carrera, deberíamos ir renovándola permanentemente. Imagínense que las currículas de medicina se escribieron en 1910 con Flexner y todavía las grandes facultades no la han renovado, así que seguimos enseñando como Sócrates o como Hipócrates. Les quiero decir, debemos reactualizar y debemos ir pensando en las necesidades que surgen de la comunidad, en los espacios que pueden ir ocupando, que son muchos, sobre todo en el primer nivel de atención, que está todavía tan pauperizado en nuestros países latinoamericanos, por lo menos en el mío. Porque bueno, claro, es el que menos mercado tiene, el que menos plata produce, por lo tanto los médicos no están interesados habitualmente, sobre todo si no hay un proyecto nacional, como no lo hay. Así que me parece que pueden ir imaginando eso, porque seguramente lo de Vanessa en la próxima va a ser muy suculento. Y bueno, para ir dándole forma a algo que yo creo que se hace como un proceso, lento pero viene, ¿no? O sea, esto es un proceso. ¿Cuántos años tuvieron, Vanessa, trabajando en esto? En el diseño de la innovación curricular estuvimos trabajando casi 4 años para poder implementarla. La verdad es que fue un Obvio. trabajo más largo de lo que inicialmente se nos propuso, pero me imagino que tal cual como ustedes quisimos hacer las cosas bien y eso significa tiempo, significa análisis, significa reflexión, significa preguntarnos cosas finalmente. Entonces, si fuera por llenar una planilla o una matriz, la verdad es que eso lo podemos hacer en un par de días.
pero lo que queremos es generar cambios y que finalmente nuestras y nuestros profesionales puedan ser influyentes en la salud y el bienestar de las personas. Y eso no se lleva a cabo en poco tiempo. Así que yo creo que en la medida que vayamos trabajando de manera paulatina y vayamos avanzando con un sentido reflexivo y crítico también, o sea, en el fondo aquí no hay buenas ni malas universidades, sino tenemos experiencias distintas y en la medida que vayamos compartiendo nos vamos potenciando. Esa es la idea. Yo creo que todos tenemos nuestro sello y esos sellos nos permiten ser quienes somos también. Tuvieron suerte, mira, yo estoy al fin de mi vida académica, 40 y pico de años de docente, y hace 8 o 9 años logré una currícula innovada en una facultad de medicina de mi país. O sea, las más grandotas, las que más egresan médicos, las más reputadas en los rankings internacionales, siguen con la currícula de Flexner de 1910, en la cual la pediatría es apenas un detalle, como si el niño fuera, como lo es en realidad, excluido de las sociedades, ¿no? Igual que las madres, las mujeres y los viejitos, como quien suscribe. O sea, 4 años me parece un tiempo veloz, aunque te parezca mentira. Está bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, a cada uno de los que preguntaron, a cada uno de los que hicieron aportes, a Vanessa, a Emma que no pudo conectarse. Hoy es feriado en Argentina, ella estaba justo en una zona, digamos, donde no tiene conectividad, en una isla cerca en Entre Ríos, así que era muy difícil que tuviera conectividad, por eso hizo el video. Seguramente va a dar una pasadita en la próxima reunión. Piensen en estas cuestiones que uno va compartiendo, a veces parecen muchas, pero bueno, a veces hay información cruzada, es todo importante. Si decimos desde lo pediátrico, bueno, también nosotros les preguntamos dónde pusieron a los adolescentes dentro de la currícula, eh, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos hablando muchas veces de atención de recién nacido y atención de la madre, y muchas de esas madres son adolescentes, así que cómo los ponemos, y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando y sensibilizando en los países. Así que, bueno, espero que reciban de buena manera toda la información, entren al aula, vean las cosas que se están publicando y bueno, y también vamos a subir el video que hizo Emma para las colegas que no pudieron estar, así que, y seguramente este video. Yo les doy muchísimas gracias por su atención. Isabel ahí levantó la manito. Sí, ¿cómo está, doctora? Ahí te Qué veo, gusto, sí, la pregunta de adolescentes y jóvenes. Ya realmente aquí en el país también muchas universidades se están incorporando en la malla curricular. Hemos visto en medicina también cómo incorporan el curso de vida, ¿no? Tanto en el niño, en el adolescente, el joven, el adulto mayor. Y lo que usted dice es excelente porque definitivamente en la malla curricular debe estar diferenciada las intervenciones que debemos brindar. A veces nos hemos acostumbrado a empaquetar y realmente el curso nos queda chico, pero cuando realmente seleccionamos, diversificamos, creo que podemos llegar mejor a la población objetivo, ¿no? Y al final lograr que estos profesionales que egresan puedan hacer intervenciones específicas. Pero usted sabe muy bien que la evidencia científica también como que a veces ayuda y a veces no, y esas intervenciones que siempre discutimos a nivel internacional es lo que nos falta, ¿no? Generar más evidencia en las intervenciones que puedan resultar efectivas para poderles ir implementando. No es mi comentario, gracias. Gracias. Lo charlamos muchas veces con Vanessa, que ha hecho el diplomado de la Universidad Católica de Chile, que es un diplomado de adolescencia muy prestigioso y que lleva muchos años instalando estas temáticas. Y decíamos siempre, ¿no? Desde dónde esta mirada nos ayuda. Sí, Vanessa. Sí, la verdad es que la atención de adolescente desde hace muchos años que viene a ser un desafío, sobre todo porque es una de las poblaciones que más dinamismo tiene dentro del perfil poblacional. Entonces, ¿cómo lo integramos? La verdad es que estamos sobre el paraguas, sobre todo en las obstetrices, desde la salud sexual y reproductiva. Y en base a eso estamos trabajando muchas temáticas asociadas a la afectividad, la sexualidad, la diversidad y los estamos explicitando en nuestra malla. Y ligándolo también con lo que preguntaba Liz,
Lisette, parece, sí, que preguntaba cómo si hacemos esta diferenciación en salud sexual y salud reproductiva. Bueno, esa fue una de las grandes preguntas que nos hicimos al inicio de la innovación de la malla. ¿Cómo estamos abordando? Y efectivamente nos estábamos respondiendo también a la salud sexual y muy bien a la salud reproductiva. Entonces, uno de los grandes desafíos fue la adolescencia en esta temática. Entonces, diferenciamos la salud sexual para adolescentes y en base a eso, la verdad es que tenemos un terreno ganado ahí que ha permitido también validarnos desde los programas nacionales de atención integral de adolescentes, donde explícitamente las matronas y los matrones tenemos un rol bastante protagónico. Así es. Así que entiendan mi insistencia por la temática. Mónica, solo quería mencionar un agradecimiento especial a ti, al doctor Oscar, al doctor Juan y bueno, a la colega Vanessa que nos ha traído realmente una experiencia real, ¿no? Que debemos cogerlo que nos debe servir para el análisis y la reflexión, ¿no? Sé que hay mucho que lograr y que recorrer en este camino, no es difícil hacerlo, pero toma tiempo, es una cuestión también de poder sensibilizarnos y poder ir avanzando juntos, ¿no? Juntos y lograr mejores objetivos para la población y para los futuros profesionales. Yo te agradezco, Vanessa, muchísimas gracias por todo lo de hoy día y sé que lo de la siguiente semana va a ser todavía mucho mejor. Y entonces, agradecerte de antemano por tu presencia de hoy y en nombre de las colegas, tienes a la universidad también para en algún momento de darse la posibilidad y de coordinar con las autoridades, pudieras también visitarnos y intercambiar ideas y experiencias, digamos, en nuestra escuela, ¿no? Encantada de la vida, para mí es un placer y como les digo, todo intercambio es aprendizaje mutuo, así que en la medida de que todos vayamos aprendiendo y nos vayamos fortaleciendo, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mónica y doctor Juan. Nos Nos vemos la vemos. próxima. Gracias. Hasta luego. Una sola cosa antes de despedirla. La adolescencia también es un campo vacío, aún, ¿Mm? ¿no? Ese es un Goriles, desafío. digo, los médicos pareciera que pasan del lactante al clínico, al adulto. O sea, y eso lo manifiesto claramente en los libros, por eso, bueno, Mónica y toda su gente nos ha ayudado mucho. Pero digo, en esta concepción de prevenir, promocionar, hacer un diagnóstico oportuno, no tengo la menor duda que las obstétricas eran muy importantes en un área de la salud de nuestros países que está absolutamente invisibilizada y abandonada todavía. Así que bueno, pónganlo en la malla curricular y después tendrán que luchar contra los políticos. Sí, también. Un beso. Sí. La Maya primero. Adiós. Hasta Que el estén muy viernes. bien. Gracias. Nos Hasta el viernes. vemos. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao. chao. Buenas noches. Buenas.